El 15 de marzo de 1959, mientras el vapor matutino se alzaba desde las calles empedradas de San Miguel de Allende, Guanajuato, 5 hombres caminaron hacia lo que sería su último día de trabajo. El aire fresco de la madrugada llevaba consigo el aroma del café recién molido que se escapaba de las cocinas del barrio obrero, mezclándose con el olor áspero del cemento y la tierra húmeda que caracterizaba la zona de construcción. Ramiro Alvarado, capataz de 42 años, ajustó su sombrero de palma mientras observaba el horizonte grisáceo que anunciaba otra jornada de trabajo pesado. Sus manos callosas, curtidas por décadas de construcción, sostenían con firmeza la lista de tareas del día. La obra que supervisaba era ambiciosa: la excavación para un nuevo sistema de drenaje que conectaría el barrio de la Luz con el centro histórico de la ciudad. Un proyecto que prometía transformar la vida de cientos de familias que durante años habían lidiado con las inundaciones durante la temporada de lluvias. «Hoy bajamos hasta los 4 metros», murmuró Ramiro, mientras revisaba los planos extendidos sobre una mesa de madera improvisada. Sus botas de cuero, manchadas con el barro de días anteriores, se hundían ligeramente en el suelo blando. A su alrededor, el campamento de construcción cobraba vida poco a poco. El sonido metálico de las herramientas al chocar, las voces graves de los trabajadores organizando el equipo del día y el rugido distante de la única máquina excavadora que tenían disponible creaban una sinfonía familiar de trabajo duro y honesto. Leandro Bustamante llegó puntual como siempre, con su lonchera de metal abollada colgando del hombro y una sonrisa que contrastaba con la dureza del trabajo que los esperaba. A sus 34 años, Leandro era reconocido entre sus compañeros como uno de los mejores excavadores de la región. Sus brazos musculosos y su espalda ancha eran el resultado de años trabajando en obras similares, pero también reflejaban la determinación de un hombre que había encontrado en la construcción no solo un oficio, sino una forma de dignidad. «Buenos días, jefe», saludó Leandro, con la voz ronca que caracterizaba a quienes habían pasado años respirando polvo de cemento. «Clara me mandó estos tamales para que compartiera con ustedes. Dice que necesitamos fuerzas para lo que viene». Extendió un paquete envuelto en hojas de maíz, todavía tibio y perfumado con el aroma de la masa cocida y el chile guajillo que su esposa preparaba desde las 5 de la mañana. Clara Ontiveros había aprendido a levantarse antes del alba para preparar el desayuno de su marido. En los 4 años que llevaban casados, había desarrollado una rutina casi religiosa: café negro y fuerte, tortillas recién hechas y algún guisado que pudiera resistir las horas hasta que Leandro regresara a casa. Esa mañana, mientras envolvía los tamales, sintió una inquietud extraña que no supo explicar. Una sensación que la hizo abrazar a su esposo un poco más fuerte de lo habitual antes de que saliera por la puerta. Los otros 3 hombres del equipo llegaron en los minutos siguientes. Mateo Farfán, el más joven del grupo con apenas 23 años, cargaba con entusiasmo las herramientas más pesadas, ansioso por demostrar que podía realizar cualquier tarea que le asignaran. Sus ojos brillantes y su paso enérgico contrastaban con la experiencia sosegada de sus compañeros mayores. Aunque llevaba solo 6 meses trabajando en construcción, había demostrado una habilidad natural para manejar los equipos de excavación. Aurelio Mendoza y Facundo Herrera completaban el equipo. Aurelio, de 51 años, era el veterano del grupo. Sus historias sobre construcciones anteriores y su conocimiento profundo del terreno local lo convertían en una enciclopedia viviente de la ingeniería práctica. Facundo, por su parte, tenía una habilidad especial para identificar problemas en el suelo antes de que se convirtieran en verdaderos obstáculos. Sus advertencias habían evitado varios accidentes en obras anteriores. El plan para ese día era claro y aparentemente rutinario:
Habían estado excavando durante 3 semanas una zanja que seguía la antigua calle de los Remedios. El objetivo era alcanzar la profundidad necesaria para instalar las tuberías principales del nuevo sistema de drenaje. El terreno había mostrado una composición relativamente estable: tierra arcillosa mezclada con piedras pequeñas y ocasionales fragmentos de cerámica antigua, testimonios silenciosos de las civilizaciones que habían habitado esa región durante siglos. Sin embargo, la mañana del 15 de marzo reveló algo inusual. Al comenzar la excavación en el sector designado como Zona C, según los planos municipales, Mateo notó que su pala encontraba menos resistencia de la esperada. El sonido que producía al golpear el suelo era diferente, más hueco, como si existiera un espacio vacío debajo de sus pies. «Jefe, venga acá», gritó Mateo, haciendo señas con la mano mientras se inclinaba sobre el borde de la excavación. «Creo que hay algo raro aquí abajo». Ramiro se acercó con el paso firme de quien ha visto de todo en sus años de construcción. Al llegar al borde de la zanja, pudo confirmar lo que Mateo había observado. La tierra en esa zona específica tenía una consistencia diferente, y cuando golpeó con su propia herramienta, el sonido que produjo fue inconfundiblemente hueco. «Esto no estaba en los planos», murmuró Ramiro, frunciendo el ceño mientras examinaba los documentos técnicos. Los ingenieros municipales habían realizado estudios del terreno meses atrás, pero aparentemente no habían detectado ninguna irregularidad en esa zona. La posibilidad de que existiera algún tipo de cavidad natural o estructura subterránea no había sido contemplada en el proyecto original. Leandro descendió a la zanja para examinar más de cerca la anomalía. Sus movimientos eran cuidadosos y metódicos, producto de años de experiencia que le habían enseñado a respetar los secretos que la tierra podía guardar. Al raspar la superficie con su herramienta, descubrió que la capa superior de tierra era más delgada de lo normal, casi como si hubiera sido rellenada artificialmente en algún momento del pasado. «¿Será que aquí había algún sótano viejo?», preguntó Aurelio, recordando las historias que había escuchado sobre construcciones coloniales que habían sido sepultadas por el tiempo. En San Miguel de Allende, no era raro encontrar vestigios de estructuras antiguas durante las excavaciones. La ciudad tenía capas de historia superpuestas, cada generación construyendo sobre los restos de la anterior. La decisión de continuar excavando en esa zona no fue tomada a la ligera. Ramiro consultó por teléfono con el ingeniero supervisor del proyecto, quien le dio autorización para explorar cuidadosamente la anomalía. Era importante determinar si se trataba de una cavidad natural que pudiera comprometer la estabilidad de la obra, o si simplemente era un vestigio arquitectónico sin importancia que pudiera ser rellenado y olvidado. Durante las siguientes 2 horas, los 5 hombres trabajaron meticulosamente para ampliar la excavación en esa zona específica. Con cada palada de tierra que removían, la naturaleza del descubrimiento se volvía más intrigante. No se trataba de una simple cavidad natural. Los bordes que comenzaron a aparecer mostraban signos claros de haber sido trabajados por manos humanas. Piedras cortadas con precisión, argamasa antigua, y lo que parecían ser los restos de un arco de entrada. Mateo fue el primero en notar que el aire que salía de la abertura tenía un olor peculiar. No era desagradable, pero era distinto. Una mezcla de tierra húmeda, piedra antigua y algo más que no logró identificar. Era un aroma que hablaba de espacios cerrados durante mucho tiempo, de secretos guardados bajo tierra durante décadas o incluso siglos. «¿Creen que deberíamos avisar al municipio antes de seguir?», preguntó Facundo, mostrando la prudencia que lo había mantenido sin accidentes durante sus 15 años de trabajo en construcción. Era una pregunta válida. Si habían descubierto algún tipo de sitio arqueológico o estructura histórica, existían protocolos que debían seguirse, pero la curiosidad y el instinto profesional de los constructores eran más fuertes que la burocracia.
Ramiro tomó la decisión de continuar explorando, al menos lo suficiente para determinar qué tipo de estructura habían encontrado. Si resultaba ser algo importante, entonces contactarían a las autoridades apropiadas. Si era solo un sótano abandonado, podrían proceder con el trabajo según lo planificado. Leandro descendió primero al espacio que habían abierto. Con una linterna improvisada y movimientos cuidadosos, logró confirmar que efectivamente se trataba de algún tipo de túnel o pasaje subterráneo. Las paredes estaban construidas con la misma técnica de mampostería que caracterizaba las construcciones coloniales de la región, pero el diseño y la orientación sugerían que tenía un propósito específico que iba más allá de ser simplemente un sótano de almacenamiento. «Es un túnel», gritó desde abajo, su voz resonando de manera extraña en el espacio cerrado. Parece que se extiende hacia el norte, en dirección al centro de la ciudad. Las paredes están en buen estado, considerando la edad que debe tener esta cosa. La emoción del descubrimiento contagió a todo el equipo. Aurelio comentó que había escuchado historias sobre túneles secretos que conectaban las iglesias y conventos coloniales, utilizados durante la época de la independencia, para el transporte clandestino de personas y suministros. Mateo, por su parte, fantaseaba con la posibilidad de haber encontrado un tesoro colonial o algún tipo de depósito histórico. Uno por uno, los 5 hombres descendieron al túnel para explorarlo. La estructura era más extensa de lo que habían imaginado inicialmente. Se extendía en ambas direcciones, con un techo abovedado que permitía caminar erguido sin dificultad. El piso estaba cubierto por una capa delgada de tierra y escombros acumulados durante décadas, pero la construcción fundamental permanecía sólida e intacta. Ramiro decidió que dividirían el grupo para explorar ambas direcciones del túnel. Él y Leandro irían hacia el norte, mientras que Mateo, Aurelio y Facundo explorarían la dirección sur. El plan era simple: caminar durante unos 30 minutos en cada dirección, documentar mentalmente lo que encontraran y regresar al punto de entrada para decidir los próximos pasos. El eco de sus pasos y sus voces se perdía en la oscuridad del túnel. Las linternas que llevaban proyectaban círculos de luz temblorosa sobre las paredes de piedra, creando sombras danzantes que parecían moverse con vida propia. El aire dentro del túnel era fresco y húmedo, pero no viciado. Esto sugería que existía algún tipo de ventilación natural o conexión con el exterior en algún punto distante. Mientras exploraban, los hombres fueron descubriendo detalles que aumentaban el misterio del lugar. Nichos tallados en las paredes que podrían haber servido para lámparas de aceite, restos de lo que parecían ser rieles de metal oxidado en el piso, y ocasionales fragmentos de cerámica y vidrio que hablaban de una utilización relativamente reciente en términos históricos. Leandro encontró algo especialmente intrigante en una de las paredes del túnel: inscripciones talladas en la piedra. Aunque la erosión y el paso del tiempo habían hecho que fueran difíciles de leer, pudo distinguir algunas fechas que parecían corresponder al siglo XIX, nombres, iniciales, y lo que podrían ser mensajes o advertencias grabadas por personas que habían utilizado ese túnel en el pasado. La exploración había durado más tiempo del planificado cuando Ramiro decidió que era hora de regresar. El túnel era fascinante, pero tenían trabajo que terminar en la superficie. Acordaron que informarían sobre el descubrimiento a las autoridades correspondientes después de completar su jornada laboral. No querían arriesgarse a que el proyecto fuera suspendido indefinidamente mientras los burócratas decidían qué hacer con su hallazgo. Sin embargo, cuando intentaron regresar al punto de entrada, descubrieron que algo había cambiado. El aire en el túnel se había vuelto más denso y un ruido sordo, como de tierra moviéndose, llegaba desde la dirección de donde habían venido.
Ramiro sintió una punzada de preocupación al darse cuenta de que el sonido provenía exactamente del lugar donde habían dejado la abertura que les permitía salir a la superficie. Cuando finalmente llegaron al punto donde creían que estaba la salida, se encontraron con una realidad que no habían considerado. La abertura que habían creado con tanto cuidado había desaparecido. En su lugar encontraron un montón de tierra, piedras y escombros que bloqueaba completamente el acceso al exterior. La exploración que había comenzado como un descubrimiento emocionante se había convertido en una trampa mortal. Las campanas de la parroquia de San Miguel Arcángel marcaban las 6 de la tarde cuando Clara Ontiveros comenzó a sentir la primera punzada de inquietud. Leandro siempre llegaba a casa entre las 5:15 y las 5:30, con la puntualidad de un reloj suizo. Su rutina era invariable. Se quitaba las botas en la entrada, se lavaba las manos y la cara en el lavadero del patio, y se sentaba a la mesa donde ella lo esperaba con la cena caliente y una sonrisa que había aprendido a mantener incluso en los días más difíciles. Desde la ventana de su modesta casa en el barrio de la Luz, Clara podía ver el camino de tierra que conectaba su hogar con la zona donde Leandro trabajaba. Era una vista que conocía de memoria: los magueyes que flanqueaban el sendero, la pequeña capilla abandonada en la colina, y más allá las columnas de humo que se alzaban desde el campamento de construcción. Esa tarde, sin embargo, el paisaje familiar le parecía extrañamente silencioso. A las 6:30, cuando la luz del atardecer comenzaba a teñir de dorado las fachadas de piedra cantera, Clara tomó su rebozo y salió de casa. Sus vecinas, que normalmente estarían regando sus plantas o conversando en las puertas, parecían compartir su misma inquietud. Esperanza Morales, cuyo esposo Aurelio también trabajaba en la obra, se acercó con el rostro marcado por la preocupación. ¿Tampoco ha llegado Leandro?, preguntó Esperanza, ajustándose el delantal que todavía llevaba puesto desde que había estado preparando la cena. Sus manos temblorosas delataban una ansiedad que trataba de mantener bajo control. Aurelio nunca se retrasa sin avisar. Algo debe haber pasado. Las dos mujeres fueron unidas por otras esposas y familiares de los trabajadores. Remedios Farfán, la madre de Mateo, llegó casi corriendo desde su casa al final de la calle. A sus 62 años había criado a 8 hijos y enterrado a 2, lo que le había enseñado a reconocer cuando las preocupaciones tenían fundamento real. Su instinto maternal le gritaba que algo terrible había ocurrido. «Mi Mateo siempre me trae flores los viernes», murmuró Remedios, apretando entre sus manos un rosario de cuentas desgastadas. «Cada viernes, sin falta, me trae flores del campo. Hoy es viernes y no ha llegado». Su voz se quebró ligeramente al pronunciar estas palabras, como si al decirlas en voz alta estuviera confirmando sus peores temores. El grupo de mujeres caminó hacia el sitio de construcción mientras el sol se ocultaba detrás de las montañas que rodeaban San Miguel de Allende. El aire nocturno traía consigo los aromas familiares del pueblo: copal quemado en las casas, el olor de las tortillas recién hechas y el perfume dulce de las flores de bugambilia que trepaban por las paredes de adobe. Pero esa noche, estos olores cotidianos parecían cargados de una tensión inexplicable. Al llegar al campamento de construcción, encontraron un escenario que confirmó sus peores presentimientos. Las herramientas estaban esparcidas alrededor del sitio de excavación, algunas todavía con tierra fresca adherida, como si hubieran sido abandonadas precipitadamente. La máquina excavadora permanecía inmóvil, con el motor frío y una pala llena de tierra a medio vaciar. Sobre la mesa improvisada, los planos del proyecto revoloteaban con el viento nocturno, sujetos únicamente por una piedra que alguien había colocado apresuradamente. Clara se acercó al borde de la excavación principal y gritó el nombre de su esposo. «Leandro, Leandro, ¿dónde estás?». Su voz se perdió en la oscuridad que ya había comenzado a cubrir el terreno.
El eco que regresó desde el fondo de la zanja sonaba vacío, sin la respuesta que esperaba escuchar. Esperanza encontró la lonchera de su marido junto a un montón de tierra removida. El recipiente de metal estaba abierto, con la mitad de la comida intacta, como si Aurelio hubiera sido interrumpido en medio de su almuerzo. Los tamales que Clara había enviado esa mañana yacían esparcidos cerca de ahí, algunos todavía envueltos en las hojas de maíz que ahora se veían marchitas y tristes bajo la luz de la luna. Remedios. Farfán fue quien primero notó algo extraño en la zona de excavación. Sus ojos, entrenados por décadas de observar cada detalle que pudiera afectar la seguridad de sus hijos, detectaron que la tierra en cierta área parecía haber sido removida recientemente, pero no de la manera ordenada y sistemática que caracterizaba el trabajo de los constructores. Era como si hubiera ocurrido algún tipo de derrumbe o colapso. «Aquí pasó algo», dijo con voz firme, señalando hacia el área donde el suelo mostraba irregularidades. «Miren cómo está la tierra. No es normal. Algo se hundió o se derrumbó aquí». Las mujeres regresaron al pueblo en silencio, cada una perdida en sus propios pensamientos y temores. La noticia de la desaparición se extendió como un incendio por las calles empedradas de San Miguel de Allende. En las cantinas, los hombres dejaron de beber pulque para especular sobre lo que podría haber ocurrido. En las iglesias, las beatas encendieron velas adicionales y murmuraron oraciones por el regreso seguro de los trabajadores desaparecidos. El sábado por la mañana, cuando el sol volvió a iluminar el valle de San Miguel, una multitud se había congregado en el sitio de construcción. Familiares, amigos, vecinos y curiosos formaban un círculo alrededor de la excavación, todos buscando pistas que pudieran explicar la desaparición de 5 hombres trabajadores y respetados de la comunidad. El alcalde municipal, don Patricio Vázquez, llegó acompañado por el ingeniero supervisor del proyecto y 2 agentes de la policía local. Era un hombre de apariencia seria, con un bigote gris perfectamente recortado y un traje que denotaba su posición social, pero su rostro reflejaba la misma preocupación que compartía el resto de la comunidad. La desaparición de 5 trabajadores en un proyecto municipal no era solo una tragedia personal, sino también un escándalo político que podría tener repercusiones serias. «Donde necesitamos organizar las búsquedas de manera sistemática», anunció el alcalde, intentando proyectar una autoridad que la situación había comenzado a socavar. «Vamos a revisar cada metro cuadrado de esta área. Vamos a encontrar a estos hombres». El ingeniero supervisor, un hombre joven enviado desde la capital del estado, examinó los planos del proyecto con expresión confundida. Según todos los estudios previos, no debería haber ninguna estructura subterránea o cavidad natural en esa zona. El terreno había sido analizado exhaustivamente antes del inicio de la obra. No había explicación técnica para lo que parecía haber ocurrido. Las búsquedas comenzaron inmediatamente, pero desde el primer día fue evidente que no sería una tarea sencilla. El terreno alrededor del sitio de construcción era irregular, con numerosas colinas, barrancos y zonas de vegetación densa. Los voluntarios se dividieron en grupos, cada uno explorando una sección diferente del área circundante, gritando los nombres de los desaparecidos y prestando atención a cualquier sonido que pudiera indicar su ubicación. Clara Ontiveros se convirtió en el corazón de la búsqueda. Cada mañana, antes del amanecer, llegaba al sitio de construcción vestida con ropa práctica y llevando agua y comida para los voluntarios. Su determinación era inquebrantable. Su fe en que encontrarían a Leandro vivo se mantenía firme a pesar del paso de los días. Organizó turnos de búsqueda, distribuyó tareas y se aseguró de que ninguna zona quedara sin explorar. «Mi esposo está vivo», repetía a cualquiera que expresara dudas o sugiriera que quizás era tiempo de aceptar lo peor. «Está vivo y vamos a encontrarlo. Leandro es fuerte, es inteligente y sabe cuidarse.
Solo necesitamos encontrar dónde está. Esperanza Morales, por su parte, se dedicó a mantener viva la memoria de su esposo entre los voluntarios. Contaba historias sobre la experiencia de Aurelio en la construcción, sobre su conocimiento del terreno local, sobre su capacidad para sobrevivir en situaciones difíciles. Era su manera de mantener la esperanza y de asegurarse de que la búsqueda no perdiera intensidad. Sin embargo, conforme pasaban los días, la búsqueda comenzó a revelar la complejidad del terreno donde había desaparecido los hombres. San Miguel de Allende y sus alrededores estaban llenos de cuevas naturales, minas abandonadas de la época colonial y estructuras subterráneas que habían sido olvidadas por la historia oficial. Cada nueva cavidad descubierta generaba esperanza y terror al mismo tiempo. Esperanza de que pudiera ser el lugar donde estaban los desaparecidos. Terror de lo que podrían encontrar dentro. Los mineros retirados del pueblo se unieron a la búsqueda aportando su conocimiento sobre túneles y espacios subterráneos. Hombres como don Evaristo Solís, que había trabajado durante 40 años en las minas de plata de la región, exploraron cada cavidad conocida en un radio de varios kilómetros alrededor del sitio de construcción. Su experiencia les permitía detectar signos de actividad reciente, cambios en la ventilación o indicios de que alguien había estado en esos lugares. El problema, explicó don Evaristo a Clara durante una de las búsquedas nocturnas, es que esta zona tiene más túneles de los que aparecen en cualquier mapa. Durante la colonia, los españoles excavaron por todas partes buscando plata. Después, durante la independencia, los insurgentes usaron muchos de esos túneles para moverse sin ser detectados. Y luego, durante la revolución, volvieron a ser utilizados. Hay pasajes que conectan lugares que están a kilómetros de distancia. Esta revelación abrió nuevas posibilidades, pero también multiplicó la complejidad de la búsqueda. Si los hombres habían caído o se habían perdido en algún tipo de sistema de túneles, podrían estar en cualquier lugar dentro de un área que se extendía mucho más allá de lo que habían considerado inicialmente. Las búsquedas se expandieron para incluir zonas del centro histórico, conventos abandonados y haciendas coloniales, donde se rumoreaba que existían conexiones subterráneas. Remedios Farfán, mientras tanto, había comenzado a tener pesadillas, sueños en los que veía a su hijo Mateo atrapado en un lugar oscuro, gritando pidiendo ayuda que nunca llegaba. Durante el día, canalizaba estas imágenes inquietantes en una determinación férrea para continuar buscando. Se había convertido en una de las voluntarias más incansables, explorando lugares donde mujeres de su edad normalmente no se aventurarían. La búsqueda también reveló aspectos de la historia local que habían permanecido ocultos durante décadas. Ancianos del pueblo comenzaron a compartir historias que nunca antes habían contado, relatos sobre túneles secretos, sobre desapariciones misteriosas en el pasado, sobre sonidos extraños que se escuchaban desde debajo de la tierra en ciertas noches del año. Don Crescencio Valdés, de 84 años, recordó una historia de su juventud sobre trabajadores que habían desaparecido durante la construcción de una iglesia en 1897. O estaban cavando para los cimientos, relató con voz temblorosa, y un día simplemente no regresaron a casa. Los buscaron durante meses, pero nunca los encontraron. Mi abuelo siempre decía que la tierra aquí guarda secretos que no quiere revelar. Estas historias, lejos de desalentar a los buscadores, reforzaron su determinación. Si habían ocurrido desapariciones similares en el pasado, tal vez existía un patrón que pudiera ayudarles a entender qué había pasado con Ramiro, Leandro, Mateo, Aurelio y Facundo. Tal vez las respuestas estaban en la historia misma del lugar. Al final de la primera semana de búsqueda, cuando la esperanza comenzaba a mezclarse con la desesperación,
Clara tomó una decisión que marcó el rumbo de todos los esfuerzos posteriores. Anunció que ella personalmente exploraría cada túnel conocido en la región, sin importar cuán peligroso pudiera ser. No permitiría que su esposo permaneciera perdido sin que ella hubiera agotado cada posibilidad de encontrarlo. Si Leandro está en algún lugar bajo esta tierra, declaró frente a la multitud de voluntarios que se había reunido en la plaza principal del pueblo, yo lo voy a encontrar, aunque tenga que excavar con mis propias manos cada metro cuadrado de San Miguel de Allende. El rugido ensordecedor de la retroexcavadora CAT 320D cortó el silencio matutino del 18 de agosto de 2009, exactamente 50 años, 5 meses y 3 días después de la desaparición. El operador Jesús Martínez, un hombre curtido por 30 años de manejo de maquinaria pesada, ajustó los controles hidráulicos mientras observaba el terreno que se extendía frente a él. Lo que había comenzado como una ampliación rutinaria del sistema de drenaje municipal se había convertido en una excavación que removería décadas de historia enterrada. El ingeniero Óscar Cervantes, supervisor del proyecto de modernización del Centro Histórico de San Miguel de Allende, revisaba por tercera vez los planos digitales en su tablet. A sus 38 años, Óscar representaba la nueva generación de profesionales mexicanos, educado en el Tecnológico de Monterrey, con experiencia en proyectos internacionales y completamente familiarizado con las tecnologías más avanzadas de construcción. Sin embargo, esa mañana se enfrentaba a un desafío que ninguna universidad había contemplado en su formación: excavar en un sitio donde medio siglo atrás habían desaparecido 5 trabajadores sin dejar rastro. La zona que vamos a trabajar hoy coincide exactamente con el área donde ocurrió la desaparición de 1959, le explicó Óscar a su equipo durante la reunión matutina. Había pasado semanas investigando los archivos municipales, entrevistando a los pocos sobrevivientes de aquella época y estudiando cada documento disponible sobre el incidente. No era solo curiosidad profesional. La familia Cervantes había vivido en San Miguel de Allende durante generaciones, y su propio abuelo había participado en las búsquedas originales. Entre los trabajadores que escuchaban la explicación de Óscar estaba Rubén Aguilar, operador de la perforadora de núcleos, cuyo trabajo consistía en extraer muestras cilíndricas del suelo para analizar su composición antes de la excavación principal. Rubén había crecido escuchando las historias sobre los constructores desaparecidos. Su abuela, que había sido amiga íntima de Clara Ontiveros, le había contado cientos de veces sobre la búsqueda desesperada que había marcado a toda una generación de habitantes del pueblo. Mi abuela nunca dejó de creer que esos hombres estaban enterrados en algún lugar cerca de aquí, comentó Rubén mientras preparaba su equipo. Hasta el día que murió en 2003, siguió diciendo que algún día alguien los encontraría. Decía que la Tierra no puede guardar secretos para siempre. La tecnología disponible en 2009 era incomparablemente superior a la que habían tenido los buscadores de 1959. Radar de penetración terrestre, sondas sísmicas, análisis computerizado del terreno y equipos de excavación de precisión permitían explorar el subsuelo de maneras que habrían parecido mágicas 50 años atrás. Óscar había insistido en utilizar todas estas herramientas antes de comenzar cualquier excavación masiva. Los primeros escaneos de radar revelaron inmediatamente lo que los buscadores de 1959 nunca habían podido detectar. Existía efectivamente una estructura subterránea compleja debajo del sitio de construcción. No se trataba de una simple cavidad natural, sino de un sistema elaborado de túneles y cámaras que se extendía en múltiples direcciones. Las imágenes en la pantalla del georadar mostraban espacios vacíos, paredes construidas y lo que parecían ser obstrucciones o derrumbes en varios puntos del sistema. Esto es increíble,
murmuró Oscar mientras estudiaba los datos del radar. Es como si hubiera una ciudad completa debajo de nosotros. ¿Cómo es posible que nadie supiera de esto? La respuesta a esa pregunta llegaría gradualmente, conforme la excavación progresara y los archivos históricos revelaran sus secretos. Pero esa mañana del 18 de agosto, la prioridad era excavar cuidadosamente para acceder al sistema subterráneo sin causar daños adicionales o comprometer la seguridad del equipo. Jesús Martínez comenzó la excavación con movimientos precisos y deliberados. Su experiencia le había enseñado a leer las señales que la Tierra enviaba a través de la máquina, cambios en la resistencia, variaciones en el sonido del motor, vibraciones que indicaban diferentes tipos de suelo. Cuando la cuchara de la retroexcavadora tocó la primera piedra del túnel enterrado, el sonido metálico resonó de manera distintiva, alertando a todos los presentes de que habían encontrado algo sólido. ¡Alto!, gritó Oscar, haciendo señas para que Jesús detuviera la máquina. El ingeniero se acercó al borde de la excavación, donde podía ver claramente los contornos de lo que parecía ser un arco de piedra parcialmente expuesto. La construcción era indudablemente colonial, con la técnica de mampostería característica del siglo XVIII, pero su estado de conservación era notable considerando el tiempo que había permanecido enterrado. La excavación manual comenzó inmediatamente. Un equipo de arqueólogos que Oscar había contactado desde la Universidad de Guanajuato llegó al sitio con herramientas especializadas y protocolos estrictos para la preservación de cualquier hallazgo histórico. Dr. Patricia Mendoza, la arqueóloga principal, había trabajado en numerosos sitios coloniales mexicanos, pero admitió que nunca había visto algo comparable a lo que estaban descubriendo. Este túnel no aparece en ningún registro histórico que conozcamos, explicó la Dra. Mendoza mientras dirigía cuidadosamente la limpieza de la entrada del túnel. La construcción sugiere que fue edificado durante el período colonial tardío, posiblemente entre 1750 y 1810, pero el propósito original es un misterio. La orientación y el diseño no corresponden a ningún patrón conocido de túneles coloniales en la región. Conforme removían siglos de tierra acumulada, la entrada del túnel comenzó a revelar sus secretos. La arcada principal estaba intacta, decorada con relieves simples pero elegantes que mostraban símbolos religiosos mezclados con elementos indígenas. Era evidente que la construcción había sido planificada y ejecutada por artesanos experimentados, no como un proyecto improvisado o secreto. Sin embargo, lo que verdaderamente capturó la atención de todos fue lo que encontraron inmediatamente después de la entrada principal. El túnel mostraba signos claros de un derrumbe masivo que había ocurrido en algún momento del pasado. Toneladas de tierra, piedras y escombros bloqueaban completamente el paso, creando una barrera que se extendía por varios metros hacia el interior del túnel. Aquí ocurrió algo catastrófico, observó la Dra. Mendoza, examinando los patrones de los escombros. Esto no fue un derrumbe gradual causado por el tiempo, fue súbito y masivo. Algo provocó que el techo del túnel colapsara de manera repentina y violenta. Rubén Aguilar, que había estado trabajando silenciosamente en la limpieza de los escombros, de repente se detuvo y llamó la atención del equipo. Entre las piedras y la tierra compactada, había encontrado algo que no pertenecía al siglo XVIII, un fragmento de metal oxidado que claramente era moderno. Cuando lo limpió cuidadosamente, reveló parte de lo que parecía ser una herramienta de construcción. Doctor Mendoza, dijo Rubén con voz temblorosa, creo que encontré algo de los hombres desaparecidos. La arqueóloga se acercó inmediatamente y examinó el objeto con lentes de aumento. Era inequívocamente una parte de una pala moderna, del tipo utilizado en construcción durante los años 1950. El metal mostraba signos de haber estado enterrado durante décadas, pero la forma y el diseño eran inconfundibles.
La excavación de esa área específica se intensificó inmediatamente. Cada piedra, cada puñado de tierra era examinado meticulosamente. En las siguientes horas, el equipo descubrió una serie de objetos que confirmaron sus sospechas más profundas. Fragmentos de herramientas de construcción de la década de 1950, botones de ropa masculina del estilo de esa época y piezas de metal que correspondían a loncheras de trabajo como las que utilizaban los obreros. Óscar Cervantes llamó inmediatamente a las autoridades municipales y estatales. El hallazgo había transformado lo que era un proyecto de construcción rutinario en una investigación forense de un caso de desaparición que había permanecido sin resolver durante 5 décadas. Era necesario contactar a los familiares sobrevivientes y seguir protocolos específicos para el manejo de lo que podría ser una escena del crimen histórica. El objeto más significativo apareció cuando el equipo había logrado excavar aproximadamente 3 metros dentro del túnel derrumbado. Rubén, trabajando con pinceles y herramientas delicadas como si fuera un arqueólogo experimentado, descubrió una lonchera de metal parcialmente aplastada, pero todavía reconocible. Cuando lograron abrirla cuidadosamente, encontraron en su interior algo que dejó a todos en silencio: hojas de maíz preservadas de manera extraordinaria por las condiciones del enterramiento, envolviendo lo que claramente habían sido tamales. Ladrá, Mendoza, tomó fotografías detalladas antes de tocar nada. «Esto es extraordinario», murmuró. «Las condiciones de preservación en este túnel son excepcionales. La falta de oxígeno y la humedad constante han mantenido estos materiales orgánicos en un estado que normalmente sería imposible después de tanto tiempo». Pero fue Óscar quien reconoció la verdadera importancia del hallazgo. Había leído todos los testimonios de la búsqueda original, incluidas las declaraciones de Clara Ontiveros sobre los tamales que había enviado con su esposo esa última mañana. Este descubrimiento establecía una conexión directa e indiscutible entre el túnel derrumbado y los 5 hombres que habían desaparecido en marzo de 1959. «Tenemos que encontrar a Clara Ontiveros», dijo Óscar con determinación. Si todavía está viva, tiene derecho a saber que finalmente hemos encontrado pistas sobre lo que le pasó a su esposo. La búsqueda de Clara tomó 2 días. A los 94 años, vivía en una casa de retiro en Querétaro, cuidada por su sobrina nieta. Cuando Óscar finalmente logró contactarla y explicarle sobre el descubrimiento, la anciana guardó silencio durante varios minutos. Luego, con una voz que había conservado la fuerza a pesar de las décadas, dijo simplemente: «Siempre supe que algún día alguien los encontraría. Leandro me lo prometió en sueños tantas veces». Clara insistió en viajar a San Miguel de Allende para ver el sitio del descubrimiento. Cuando llegó, acompañada por varios familiares, su presencia transformó la excavación en algo más que un proyecto arqueológico. Se había convertido en un acto de justicia histórica, un momento de cierre para una herida que había permanecido abierta durante 50 años. De pie en el borde de la excavación, Clara observó la entrada del túnel que había permanecido oculta durante tanto tiempo. Sus ojos, nublados por la edad, pero todavía agudos en su determinación, recorrieron cada detalle visible del sitio donde su esposo había desaparecido. «¿Creen que sufrieron?», preguntó con una voz apenas audible. Era la pregunta que había atormentado no solo a ella, sino a todas las familias durante 5 décadas. La Dra. Mendoza, con la sensibilidad que caracterizaba a los mejores profesionales en su campo, respondió con honestidad pero también con compasión. «Basándonos en lo que hemos encontrado hasta ahora, el derrumbe parece haber sido muy rápido. Es posible que no tuvieran tiempo de darse cuenta de lo que estaba pasando, pero la excavación no había terminado. Los objetos encontrados hasta ese momento eran solo el comienzo de lo que el túnel derrumbado tenía que revelar».
Conforme continuaban removiendo escombros y avanzando hacia el interior del sistema subterráneo, se hizo evidente que la historia de la desaparición era más compleja de lo que cualquiera había imaginado. Los documentos aparecieron donde menos se esperaba, en el archivo parroquial de San Miguel Arcángel, entre legajos polvorientos que habían permanecido sin revisar durante décadas. El padre Miguel Hernández, párroco de la iglesia desde 1995, había decidido digitalizar los registros históricos cuando Óscar Cervantes le explicó sobre el descubrimiento del túnel. Lo que encontró entre papeles amarillentos del siglo XIX cambió completamente la comprensión de lo que había ocurrido en marzo de 1959. «Aquí está», murmuró el padre Miguel, extendiendo sobre su escritorio un plano dibujado a mano que databa de 1847. Este mapa muestra un sistema completo de túneles que conectaba la iglesia con varios puntos del pueblo. Miren esta línea que va hacia el norte, exactamente donde ustedes encontraron la entrada. Óscar estudió el documento con fascinación creciente. El plano había sido elaborado por orden del párroco de la época como medida de seguridad durante la intervención estadounidense. Los túneles habían servido para proteger objetos religiosos valiosos y para facilitar el movimiento seguro de personas durante los conflictos armados. Pero lo más importante era una anotación en el margen del documento. Túnel norte clausurado 1851. Inestable por filtraciones. «Inestable», preguntó Óscar, señalando la nota marginal. «¿Qué significa exactamente eso?» El padre Miguel había encontrado referencias adicionales en las crónicas parroquiales. Durante la década de 1850, las lluvias excepcionally intensas habían causado filtraciones masivas en el sistema de túneles. Varios sectores habían sido clausurados permanentemente después de que dos derrumbes menores pusieran en peligro la integridad de toda la estructura. El túnel norte, específicamente, había sido sellado con mampostería y posteriormente cubierto con tierra para evitar accidentes futuros. Pero algo falló en el sellado, continuó el padre Miguel, mostrando otro documento. En 1898, durante la construcción de una casa en la zona, los trabajadores reportaron haber escuchado sonidos extraños que provenían del subsuelo. El ingeniero municipal de la época escribió un informe recomendando una investigación, pero aparentemente nunca se llevó a cabo. Esta información transformó completamente la comprensión del incidente de 1959. Los 5 trabajadores no habían simplemente caído en una cavidad desconocida. Habían abierto accidentalmente el acceso a un túnel que había sido sellado de manera inadecuada más de un siglo antes. Un túnel que mantenía una fragilidad estructural que las autoridades coloniales habían intentado resolver, pero nunca habían logrado estabilizar completamente. La excavación arqueológica había continuado durante las semanas siguientes al primer descubrimiento. Conforme el equipo removía cuidadosamente los escombros del derrumbe de 1959, comenzaron a revelar la verdadera magnitud de lo que había ocurrido esa mañana de marzo. El túnel se extendía mucho más allá de lo que habían imaginado inicialmente, pero mostraba signos inequívocos de un colapso estructural masivo y repentino. Dr. Patricia Mendoza había llamado a especialistas en ingeniería estructural para analizar los patrones del derrumbe. Sus conclusiones fueron definitivas. El túnel había colapsado debido a una combinación de factores que incluían la edad de la estructura, filtraciones de agua acumuladas durante décadas y la vibración causada por la excavación moderna en la superficie. Lo que pasó fue esto, explicó el ingeniero estructural Dr. Raúl Jiménez durante una reunión con las familias de los desaparecidos. Cuando los trabajadores abrieron el acceso al túnel, crearon una nueva entrada de aire que alteró la presión dentro del sistema. Al mismo tiempo, su exploración del túnel removió sedimentos que habían estado actuando como soporte adicional.
La combinación de estos factores desestabilizó una estructura que ya era precaria. Pero la explicación técnica, por más precisa que fuera, no respondía a la pregunta que más atormentaba a las familias. ¿Qué había pasado exactamente con los 5 hombres durante sus últimos momentos? La respuesta comenzó a emerger cuando el equipo arqueológico logró avanzar más profundamente en el túnel derrumbado. A aproximadamente 15 metros de la entrada original, en una cámara que había quedado parcialmente protegida del colapso principal, encontraron evidencia de que los trabajadores habían sobrevivido al derrumbe inicial. Marcas en las paredes mostraban signos de haber sido hechas con herramientas metálicas. Piedras habían sido movidas y apiladas de manera sistemática, sugiriendo un intento organizado de crear un camino de escape. Más devastadoramente, encontraron lo que parecían ser mensajes tallados en la piedra. Nombres, fechas y palabras que hablaban de esperanza gradualmente transformándose en desesperación. Rubén Aguilar fue quien descubrió la inscripción más desgarradora. En una pared lateral de la cámara, alguien había tallado con evidente dificultad: Clara, te amo, Leandro, 18 marzo. La fecha indicaba que Leandro había sobrevivido al menos 3 días después del derrumbe inicial. Esto significa que tuvieron tiempo, murmuró Clara cuando le mostraron fotografías de la inscripción. Sus manos temblorosas tocaron la imagen como si pudiera sentir la presencia de su esposo a través del papel. Tuvieron tiempo para pensar en nosotras, para recordarnos. No murieron inmediatamente. Otras inscripciones revelaron una historia de supervivencia temporal, pero también de comprensión gradual de su situación desesperada. Mateo había tallado mamá, perdón por las flores, una referencia que su madre Remedios había comprendido inmediatamente. Era su manera de disculparse por no poder cumplir su tradición de llevarle flores cada viernes. Aurelio había dejado instrucciones prácticas. Esperanza, el dinero está debajo del lavadero. Para los niños, incluso en sus últimos momentos, había pensado en el bienestar futuro de su familia. La reconstrucción de los eventos finales se basó en la evidencia física y en el análisis de expertos en supervivencia en espacios cerrados. Los 5 hombres habían sobrevivido al derrumbe inicial porque estaban explorando una sección del túnel que no colapsó completamente. Sin embargo, el resto del sistema se había vuelto intransitable, cortando todas las rutas de escape. Durante varios días, habían intentado excavar una salida. Las marcas en las paredes mostraban esfuerzos sistemáticos y desesperados por abrir un paso hacia la superficie. Habían trabajado en turnos, conservando sus fuerzas, racionando el aire disponible. Pero la cantidad de escombros que bloqueaba su camino era simplemente demasiado grande para ser removida con las herramientas limitadas que tenían a su disposición. El doctor Jiménez explicó que la muerte había llegado gradualmente debido a la falta de oxígeno. En un espacio cerrado como ese, con 5 personas adultas, el aire disponible se habría agotado en aproximadamente una semana, dependiendo del nivel de actividad física. Las inscripciones sugieren que mantuvieron la esperanza y continuaron trabajando hasta casi el final. Pero el descubrimiento más impactante llegó cuando el equipo logró acceder a la cámara más profunda del túnel, donde encontraron los restos físicos de los 5 trabajadores. Habían muerto juntos, en una disposición que sugería que habían pasado sus últimos momentos apoyándose mutuamente. Ramiro, el capataz, tenía sus brazos extendidos como si hubiera estado consolando a sus compañeros más jóvenes. Los análisis forenses confirmaron que no habían sufrido traumas físicos significativos. La causa de muerte había sido asfixia gradual en un ambiente privado de oxígeno. Según los expertos, probablemente habían perdido la conciencia gradualmente, sin dolor agudo, mientras el dióxido de carbono se acumulaba en el espacio cerrado. Clara insistió en ver los restos de su esposo.
A los 94 años, sentía que tenía derecho a ese último encuentro que le había sido negado durante 5 décadas. Cuando finalmente estuvo frente a los restos de Leandro, cuidadosamente dispuestos por los arqueólogos en una mesa cubierta con una sábana blanca, extendió su mano temblorosa y tocó suavemente lo que habían sido los dedos de su esposo. «Siempre supe que eras fuerte», le susurró, como si él pudiera escucharla. «Siempre supe que luchaste hasta el final. Ahora puedes descansar». El hallazgo tuvo repercusiones que se extendieron mucho más allá de San Miguel de Allende. La historia capturó la atención nacional e internacional como un ejemplo extraordinario de cómo la tecnología moderna podía finalmente resolver misterios que habían permanecido sin respuesta durante décadas. Pero para las familias involucradas, la importancia del descubrimiento era profundamente personal. Esperanza Morales, ahora de 86 años, había viajado desde la Ciudad de México, donde vivía con sus hijos. «Durante 50 años me pregunté si Aurelio había sufrido, si había pensado en nosotros, si sabía cuánto lo amábamos», dijo durante la ceremonia fúnebre que finalmente se pudo celebrar. «Ahora sé que sí pensó en nosotros. Eso me da paz». Los 5 hombres fueron enterrados juntos en el cementerio municipal de San Miguel de Allende, en una ceremonia que reunió a cientos de personas de 3 generaciones. Sus tumbas fueron marcadas con lápidas que incluían no solo sus nombres y fechas, sino también las últimas palabras que habían tallado en las paredes del túnel. Óscar Cervantes coordinó la construcción de un memorial en el sitio donde había estado la entrada del túnel. Una placa de bronce explica la historia de los 5 trabajadores e incluye un fragmento de las inscripciones que dejaron. «En memoria de 5 hombres que nunca dejaron de luchar, nunca dejaron de esperar y nunca dejaron de amar a sus familias». Pero tal vez el legado más importante del descubrimiento fue el cierre emocional que proporcionó a una comunidad que había vivido durante 5 décadas con preguntas sin respuesta. Lara Ontiveros falleció pacíficamente 6 meses después del hallazgo, a los 95 años. Según su sobrina nieta, sus últimas palabras fueron: «Dile a Leandro que ya voy». El túnel fue cuidadosamente documentado y luego sellado permanentemente con técnicas modernas que garantizan que nunca más podrá representar un peligro. Pero su historia permanece como testimonio de la fragilidad humana, de la fuerza del amor familiar y de la manera en que la verdad, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada, eventualmente encuentra la manera de salir a la luz. En las noches tranquilas de San Miguel de Allende, cuando el viento sopla suavemente a través de las calles empedradas, algunos residentes mayores todavía hablan sobre los 5 constructores que desaparecieron en 1959. Pero ahora sus historias no terminan con misterio y dolor, terminan con el conocimiento de que fueron hombres valientes que lucharon hasta el final, que amaron a sus familias hasta su último aliento y que finalmente encontraron el descanso que merecían. El túnel puede haber guardado su secreto durante 50 años, pero la verdad, como siempre, resultó ser más poderosa que el silencio. Y en esa verdad, 5 familias encontraron finalmente la paz que habían buscado durante media vida.